la semana hablando de lo que hemos llamado lista escolar. El lunes hablamos de uniformes, el martes de textos escolares, el miércoles de útiles, ayer con todo ello englobado. Hablamos de los precios, hablamos de la oferta, de la demanda, de la situación de las empresas del sector también hicimos. Eh, mm, pero hoy queremos cerrar con otro gasto muy importante, inversión si prefiere mejor, y es el de la inscripción en una institución educativa, la mensualidad en esa institución, los aportes que hay que dar a lo largo del año, en este caso, claro, de la educación privada. Por eso hemos querido invitar nosotros a Fausto Romeo Monte, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados de la ANDIEP, coordinador de la Comisión de Educación de Concecomercio. Fausto, muy buen día. ¿Cómo está? Hola Román, buenos días y gracias por estar siempre tú atento al sistema educativo de Venezuela. Gracias por atendernos. ¿Cómo no estarlo? Fausto, hablemos primero de montos, hablemos primero de porcentajes, hablemos primero de aumentos. ¿Cuánto han aumentado los colegios privados? Claro está, al menos los que están en ANDIEP, del año pasado a este. ¿Cuánto ha aumentado la inscripción? ¿Cuánto ha aumentado la mensualidad? Sí, bueno, yo me había preparado para las listas escolares, pero quiero aprovechar nada más un pedacito porque he visto tu seriado. Sí. Y la lista escolar de preescolar es la que más completa y mayor cantidad de elementos tiene, porque un niño cuando se está iniciando desde los 2, 3, 4 hasta los 6 años, Uh-huh. la textura, los colores, por eso se le pide mucho a la parte de educación preescolar, porque muchas veces siempre está esa crítica, ¿cómo es posible que mi hijo en preescolar le Claro. pidan más materiales que en bachillerato? Porque la lista en bachillerato es más hacia los textos y los Claro, cuadernos. que es lo que le encarece, porque son mucho más libros, pero es verdad también que son más cosas de primaria, ¿es verdad? ¿Tienes razón? Claro, porque preescolar tiene Sí. textura, tiene colores, tienes que pintar los creyones y es diario, todos los días, mientras que los textos es lectura, es Uh-huh. estudiarlo y entonces esa es la diferencia Sí. que puede prestarse Sí. y tal vez una lista de un preescolar puede estar inclusive al orden de $100, mientras una lista de una primaria o bachillerato puede estar por orden de $70, por decir algo Sí. menos. Sí. Pero a lo que me estás Sí. preguntando en sí mismo, que cómo se ha hecho, cómo se ha encarecido, vamos a ver por qué se ha encarecido, tal vez, por Uh-huh. decir el término, más bien me gustó más el término de inversión que Uh-huh. se ha hecho, es que los sueldos nosotros durante estos 2 años de pandemia prácticamente lo hemos establecido, lo hemos estandarizado, porque bueno, se hacían los ajustes mínimos indispensables en el grueso de los colegios. Vamos a Sí. enfocarnos que en Venezuela hay aproximadamente 4.500 instituciones educativas privadas, de los cuales más del 50% son colegios de baja cantidad de estudiantes, ¿no? O sea, que pueden manejar hasta 200 estudiantes, un término que puede ser. Pero se venían pagando 60, 80, $90, $100 en el mejor de los casos de sueldo, intersueldo, bonificación y todo lo que tiene que ver en ese ingreso Uh-huh. que percibe el trabajador, Uh-huh. pero ahora estamos pasando a una etapa que representa entre 200 a $400, inclusive algunos ya me están mencionando $600 de ingresos, o sea, entre Sí. ticket, bono y todo lo que pueda venir, y eso indudablemente sabemos muy bien que en Venezuela tenemos una ley orgánica del trabajo que te dice que las prestaciones de acuerdo al último sueldo, y tú tienes maestros que van por 10 años, 12 años, que tú no terminas de cuadrar cuántos son sus prestaciones. Uh-huh. Eso es por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, los servicios que inclusive desde el mes de enero estamos viendo que se han incrementado sustancialmente. El tema de la luz, del agua, del teléfono, del aseo, Uh-huh. todos esos servicios públicos que se han incrementado de venir pagando 6, 7 bolívares a venir a pagar 50, 100, 200, $500 o inclusive $2.500, como es el caso de la SEO en muchísimos municipios Uh-huh. de Venezuela que se está poniendo esto. Entonces eso es una estructura de costo que tú tienes que tenerla bien definida, cuando anteriormente las entrevistas yo decía, Sí. o es así porque existe una resolución, a nosotros nos rigen unas resoluciones del Ministerio de Educación y del Ministerio de Comercio que nosotros buscamos cumplirlas, Uh-huh. y donde era un 70-30, donde 70% tiene que ver todo lo que tiene eso, el aspecto laboral, y el otro 30% gasto operativo, pero ese gasto operativo ya se ha incrementado tanto que cuando vamos a ver también un impermeabilizar, pintar, porque en esta época es cuando hacemos la inversión más grande en la infraestructura de Claro, en nuestros vacaciones, colegios. claro. Entonces, bueno, esto es el momento que nosotros estamos invirtiendo y hay un incremento. Y En general, pero ese incremento porcentualmente, ¿de cuánto podría ser? Más o menos, entendiendo que, bueno, la realidad de las instituciones son muy distintas, varía, pero ¿cuánto más o menos?
Entre un 60 y 80%, Román, 60-80%. entre un 60 y 80 dependiendo, porque hay casos de mucho, por ejemplo, en Nueva Esparta, caso que el agua, que se le incrementa el recibo del agua, que le pusieron unos exabruptos, pero resulta que ni siquiera le llega el agua. O sea, en Nueva Esparta hay 45, 50 días sin agua, entonces tienen que contratar un camión cisterna, que ese sí tiene el agua potabilizada, que sabe dónde lo tiene que recoger. Cuando anteriormente se le pagaba 40, 50 dólares, bueno, y ya el camión del cisterna quiere cobrar sus 100, 120 dólares para llegar a traerte, y necesitamos traer 3 o 4 o cisternas semanales para poder abastecer y mantener nuestros colegios. Entonces, eso varía mucho con lo que puede suceder en el Táchira, que si no se le incrementa un sueldo apropiado para nuestros trabajadores, bueno, brincan las fronteras, más ahora que se van a abrir las fronteras de nuevo, bueno, van hacia Colombia, y en Colombia te aceptan al maestro venezolano sin mayor requisito de que vamos a hacerle componente. ¿Cuánto le pagan a ese maestro allí? En ese maestro le pagan inclusive hasta un 50% menos de lo que es, que está en el orden de casi $1,200,000 en Colombia, versus que nosotros podemos ofrecer unos 400, $500. Entonces hay que mejorar ese sueldo de ese maestro de la frontera para que ellos puedan mantenerse dentro de nuestras instituciones y no convertirse una vez más como eran años anteriores, antes de la diáspora, en el año 2017-2018, que no conseguíamos maestros ni siquiera que se ciñesen del sector público, porque hoy en día hay un déficit realmente concebido de unos 350,000 docentes, no solamente porque se ha dejado las escuelas de educaciones de Venezuela tan vacías, pues por decirlo, el pedagógico de Caracas de 7,000 estudiantes que tenía anualmente, ahorita estamos hablando de 1,200 estudiantes, o las escuelas de educación que han cerrado sus menciones, no hay profesores de química, de física, porque hay 5 o 6 estudiantes en una mención que se están terminando en esto. Bueno, nosotros tenemos que mantener la calidad de la educación, primero, que queremos prestar, y segundo, mantener ese maestro contento, satisfecho, para poderlo durar durante el año, durante todo el año, y no que a mitad de año se nos vaya para irse a otro colegio que le van a pagar 50, 100 dólares más, y nosotros perdemos un maestro para los estudiantes. Claro, Fausto Romeo con nosotros. Se está dando la migración entre instituciones privadas, es decir, me voy de mi colegio porque no tengo para pagarlo, hay otro colegio privado que me cobra menos, o incluso se da la migración hacia la educación pública porque no pueden los padres, algunos representantes, pagar el colegio. Mira, entre privados sí, constantemente eso se ve, es normal. Bueno, mira, el colegio, porque lo que realmente debería suceder, Román, que anteriormente, estoy hablando 7, 8 años atrás, era que nosotros en mayo preparábamos el presupuesto de funcionamiento, preparábamos nuestro proyecto educativo, porque la esencia fundamental de la calidad es el proyecto educativo, no es cuánto voy a cobrar, sino qué me vas a ofrecer. Claro, y es por eso lo esencial que tiene que haber, que se diferencia entre un colegio a otro. Cuando me dicen en una misma calle hay 3 colegios y los 3 tienen diferentes montos de cuota de escolaridad, bueno, precisamente lo que hay que preguntar, ¿cuál es el proyecto que tú me estás ofreciendo para cobrarme lo que estás solicitando? Bueno, en ese mismo orden de ideas, nosotros tenemos que entender que hay padres que dicen, mira, me gusta el colegio, lo quiero, pero no puedo, no llego a la capacidad de poder pagar esta cuota de escolaridad, y emigro hacia otro colegio privado donde a lo mejor tiene un proyecto más simple, más sencillo, pero que se puede pagar, y que entonces nosotros podemos entender que al menos dentro del sistema educativo. Lo que sí es también que nosotros hemos mantenido desde Andiep es que ningún estudiante se puede quedar sin estar escolarizado. O sea, que el padre que diga, no, lo saco y lo llevo a la casa, como se hizo durante los 2 años de pandemia, que aún estamos, que retiraron a sus hijos, que mientras mi hijo no esté en el salón, como si cobrar la cuota escolar significa estar dentro del pupitre, con el pupitre, mientras no esté en el salón dándole clases, yo no entro a mi hijo, no lo pago y no está escolarizado. Bueno, mira, cometieron errores y ahorita las consecuencias se están viendo. El año escolar que hemos culminado, bueno, hay mucha deficiencia, todavía hay que recuperarlo, estudiantes que perdieron la lectoescritura. Esto es un tema, un concepto que los padres deben empezar a cambiar, de aquellos, ¿cuánto me vas a cobrar? No, ¿qué me estás ofreciendo y cuánto voy a pagar por la cuota de escolaridad? Que es lo importantísimo que se tiene que ver en esto para los hechos de la educación, de la profesionalización, que es un tema aparte que también es bueno intentar. Venezuela seguimos haciendo, todos los años arrojamos en quinto año de bachillerato 320,000, 350,000 estudiantes con un título de bachiller. ¿De qué? ¿Para hacer qué?
¿Se van a inscribir en las universidades? Sí. ¿Para estudiar otra vez 5 años? ¿Cuántos se quedan hasta quinto año? De verdad que la cifra que hay que entenderse, que de esos 320,000, ¿cuántos van a comenzar clase ahorita en septiembre o en marzo del próximo año, para ver cuánto culmina dentro de 5, 6, 7 años? O sea, darle profesionalidad en Venezuela se está convirtiendo cuesta arriba, no solamente por lo costoso, no es por lo que yo voy a pagar este año en la cuota de escolaridad en mi colegio, sino cuánto significa la inversión que tengo que estar a largo plazo para que yo vea culminado mi hijo con una profesión. Fausto, un último punto, aunque me aleje de la lista escolar, pero el tema de la fecha a mí me ha llamado la atención, porque por una parte la ministra de Educación habló de comenzar las clases en septiembre. Una funcionaria del Ejecutivo, citando a Nicolás Maduro, dijo que sería en octubre cuando comiencen las clases para que en septiembre se inscribieran. Y he leído un titular esta semana en el que tú, Fausto, decías que, bueno, que invitaban al personal de preescolar y primaria, al personal, no a los niños, para comenzar el 16 de septiembre. ¿Cuándo van a comenzar las clases? Bueno, el reglamento de la Ley Orgánica de Educación está vigente aún y establece claramente que el primer día hábil de la segunda quincena del mes de septiembre inician el proceso de la enseñanza. Tal cual, asimismo, nosotros, el sector privado, dado que nosotros vamos a impulsarnos, y las clases por sí mismo comienzan en etapa preescolar y primaria en la tercera o cuarta semana de septiembre. Ha sido siempre tradición. Bachillerato, mucho, cuando yo empecé a dar estas declaraciones, cuando decía que en bachillerato comúnmente es en octubre, muchos de mis afiliados decían, no, mira, yo voy a comenzar la última semana de septiembre, ¿por qué no puedo? Pues bueno, también está en la libertad, por eso se llama... Pero sí hay esa libertad, esa discrecionalidad de la institución, decir comienzo antes. Hasta el momento yo veo que no hay prohibición. Y la funcionaria que lo dijo es el ministro de Ciencia y Tecnología, vicepresidenta del área de Educación, pero lo habló creo que en el área de universidades, porque lo que sí es cierto que las universidades comienzan el periodo en el 5, entre el 5 y el 12 de octubre. Eso siempre se ha dado, porque ya no aclaró que sea el subsistema de educación primaria o básica y media general. Bien. Fausto, gracias. Feliz fin de semana. Igualmente para ti, gracias por estar siempre pendiente de la educación de Venezuela. Un gusto siempre. Fausto Romeo Monte, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados, ANDIEP, coordinador de la Comisión de Educación de Conce Comercio, cerrando con él esta semana de la lista escolar.